24 en contacto directo. Paola Andrea Holguín ha sido asesora presidencial en México, asesora presidencial en Colombia, gerente de campaña de la Gobernación de Antioquia y ponente en conferencias para tratar temas como las políticas públicas de seguridad o el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Y vale la pena aprovechar su presencia en nuestro país para compartir esas experiencias con el gran reto que tenemos en Ecuador por la inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, etcétera. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente Correa en nuestro país ha planteado que las Fuerzas Armadas, los militares, colaboren y trabajen en la lucha contra el crimen organizado. Pero usted tuvo una buena experiencia con el presidente Álvaro Uribe, que tiene una motivación incluso personal en esta lucha contra la inseguridad. ¿Qué destacaría de cómo se llevó ese proceso? Hay una cosa bien importante cuando uno habla de la participación de las fuerzas militares en temas de seguridad. Tradicionalmente en nuestra región las fuerzas militares tienen como encargo la defensa de los países y las fuerzas de policía el tema de seguridad, temas internos. Hay una cosa bien importante y es que si uno decide que las fuerzas militares participen, tiene que tener claro de antemano a qué tipo de organizaciones, a qué tipo de delincuentes va a combatir, porque la fuerza militar tiene una formación y una doctrina de fuerza letal que es muy distinta a la de las fuerzas de policía, que es una fuerza civil armada. En esa medida, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa diseñamos una matriz para determinar, según la organización, el poder de fuego de la organización, el número de hombres y dónde operaba, si podían entrar o no las fuerzas militares. Es muy importante tener claro reglas de enfrentamiento, es muy importante que tengan claro de antemano protocolos, el tema de derechos humanos, una formación en derechos humanos, porque si no termina siendo más caro el remedio que la enfermedad. Si uno saca las fuerzas militares sin tener todo esto de antemano estructurado, sin tener claro que se tiene que dar siempre las políticas de seguridad con apego a la ley, a la Constitución y con respeto a los derechos humanos, se pueden venir dificultades. Uno tiene que sacar la fuerza pública siempre buscando proteger los derechos de los ciudadanos, pero también salvaguardar a sus militares para que no se vengan luego procesos en contra de ellos mismos. Ahora, usted bien destacaba que cuando la inseguridad campea, a veces es inaceptable que los militares estén dedicados solo a las fronteras, a esa defensa externa, pero para poder cumplir otro tipo de labores se necesita esa doctrina, esa capacitación a la que usted se refiere. Pero ¿cómo se debe cumplir con esa transición cuando un país se ve en la obligación de rápidamente unir sus esfuerzos y apoyo desde la policía hasta las Fuerzas Armadas? Hay una cosa bien importante y es el trabajo coordinado entre todas las fuerzas. Existen en el mundo operaciones conjuntas, coordinadas y combinadas. Las operaciones conjuntas son las fuerzas militares, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército. Las operaciones coordinadas son fuerzas militares y de policía. Nosotros, por ejemplo, en Medellín, en un momento determinado tuvimos que hacer una operación entre fuerzas militares y de policía en una comuna. Para hacerla acompañamos el proceso con Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, para garantizar que se diera de tal manera que no se violentara, que no se vulnerara en ningún momento los derechos humanos. Entonces, un elemento muy importante es que exista mucha claridad frente a las intervenciones, el tipo de intervenciones, y que se blinde en todo el proceso a los militares, porque en serio que después pueden venir demandas y pueden venir cosas difíciles y uno debe proteger siempre las instituciones. Y dentro de esos escenarios difíciles, pues ya hemos visto algunos problemas también en nuestro país cuando los militares pueden no estar tan capacitados y salen a las calles. Le cuento que acá se está investigando, de hecho, a 8 militares que estarían involucrados en un triple asesinato mientras cumplían sus funciones de patrullaje precisamente por la inseguridad. Cierto es que no se puede generalizar, pero puede pasar. ¿Qué experiencias tuvieron en ese sentido? Sí, ahí hay una cosa importante y es que primero uno debe tener claro que cuando algunos agentes violan el mandato, eso no quiere decir que toda la institución. A ver, cuando uno habla, por ejemplo, de existe policías corruptos en algunos cuerpos, existen algunos militares que violan la ley, eso no quiere decir que las fuerzas militares estén mal. No, hay que separar. Las fallas en el servicio hay que separar cuando algunos agentes se apartan de la doctrina y del mandato y cuando es toda la fuerza. Esos procesos, nosotros en Colombia, por ejemplo, tuvimos en algún momento los mal llamados falsos positivos,
que fue una desviación de algunos, muy pocos, porque nosotros tenemos unas fuerzas militares civilistas, heroicas, que han hecho un gran trabajo en Colombia, al igual que lo han hecho las fuerzas militares en Ecuador. Que se apartaron de la ley, se apartaron del mandato del ministro de Defensa y del presidente y dieron de baja a algunos civiles. Esos casos dificultan, generan desconfianza en el ciudadano, le hacen mucho daño a la institución. Inmediatamente se tomaron los correctivos. Las fuerzas militares ellas mismas le dieron la cara al país, ellas mismas adelantaron procesos para garantizar justicia. Ahora, el problema es que precisamente el crimen organizado busca entrar a estas mismas instituciones. Usted comenta sobre la experiencia, digamos, que se puede calificar como positiva que ha tenido Colombia en este sentido. Ahora, sobre su experiencia en México, en cambio, y algunos temas que hay que hablar en los que se pudieron haber hecho mejor las cosas. Escuchemos lo que nos dijo acá un experto en seguridad ecuatoriano, Ricardo Camacho. ¿Cuáles son las lecciones en América Latina? El presidente Calderón declaró una guerra al narcotráfico al tercer día de haberse posesionado. Un error gravísimo, porque le costó 60.000 muertos y está por irse el presidente Calderón. ¿Y se equivocó en qué? No midió el concepto de masa, o sea, no tuvo una fuerza desbordante para enfrentarse al crimen organizado. No midió que el crimen organizado está bien organizado. Tercero, no definió claramente el concepto de victoria y cómo salir de esa guerra. O sea, que el presidente Calderón perdió la guerra. ¿Usted tiene esa misma lectura o qué pasó con el plan en el caso de México? Yo sí difiero un poco de la visión del analista. De manera respetuosa quiero decir varias cosas. La primera es que el crimen organizado en México, en especial los carteles del narcotráfico, nacieron hace muchos años y crecieron hasta donde crecieron porque los gobiernos anteriores, a veces por debilidad, a veces por desconocimiento, a veces incluso por ciertas complicidades, no atacaron nunca el problema. El presidente Calderón llega y con heroísmo decide enfrentar las organizaciones criminales y decide hacerlo con una estrategia que tiene tres componentes. La primera tiene que ver con el combate. Uno tiene que reconocer resultados efectivos en ese combate. De las 37 personas que se identificaron como los grandes líderes de las organizaciones criminales en México, 22 han sido dadas de baja o han sido capturadas. Adicionalmente, más que nunca en la historia, México ha logrado por ejemplo, incautar armas, drogas, dinero de estas organizaciones. Lo que pasa es que enfrentarlos no es fácil y uno también tiene que tener en cuenta que estas organizaciones mutan. Y en este caso los carteles mexicanos, hoy estamos hablando de la tercera generación de los carteles del Pacífico, del Chapo Guzmán, de los Zetas. Y ahí hay una cosa importante, el negocio cambió. Las organizaciones mexicanas antes trabajaban, por ejemplo, lamentablemente para los carteles colombianos. Hoy los carteles mexicanos son mucho más poderosos, son más ricos, tienen acceso a un armamento muy sofisticado y a muchísimas armas. Y antes ellos trabajaban desde el concepto de transporte de la droga. Hoy lo que pasa es que hay también un afán de estas organizaciones por control territorial que ha llevado a enfrentamientos entre los distintos cárteles para poder manejar sus delitos, porque no solo es narcotráfico, hay una serie de delitos conexos en determinados estados de México. Y dentro de esos delitos conexos está también la intención de tener sus células también en distintos territorios y en distintos países. Lo que es cierto es que el crimen organizado sí está organizado. Entonces, ¿cómo se deben organizar en cambio los militares? No solo para cumplir con operativos pequeños o que salgan a las calles en determinadas ciudades, sino, no sé, con unidades de élites, unidades determinadas, con fines específicos. Ahí hay una cosa bien importante. Por ejemplo, en el caso colombiano nosotros tenemos en los cuerpos militares y de policía formación específica, antinarcótico, antisecuestro. Y hay otra